Último tramo de Entre Líneas. Bueno, hemos tenido la entrevista con el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio y les habíamos prometido también mostrarles someramente, a grandes rasgos, lo que ha sido la presentación del Partido Nacional de lo que es su programa de gobierno, la tardecita noche de hoy. Daniel, vamos a hacer un repaso muy rápido, si te parece vamos por temas, por puntos. Sí. Es muy extenso, claro. Pero arrancamos, por ejemplo, educación. Sí, vamos a decir, Alfredo, que el programa de gobierno del Partido Nacional con la fórmula ya integrado respetó un poco el criterio de la calle Pou de la interna, el tema de las agendas con 4 grandes ejes programáticos, ¿verdad? A partir de allí, de esos ejes, bueno, se incluyen los diferentes temas. Que uno ve la primera lectura muy por arriba, porque esto se presentó hace un ratito nada más, bueno, que se dan muchos de los temas que Larrañaga también había planteado en su interna, se han incorporado algunos con mayor o menor cercanía al plan original, digamos, otros se han compatibilizado y bueno, hay otros que en donde ha primado el criterio de la calle Pou, obviamente, como candidato a la presidencia. Por ejemplo, bueno, el de quitarle el voto a los representantes docentes en el CODICEN. Sí, es lo primero. Primera medida en educación que tiene que ver con la reforma de la ley de educación y que justamente trabaja en eso, ¿no? Quitar el voto a los representantes docentes. También habla de una nueva ley de la Universidad de la Educación, que recordemos el Partido Nacional no votó en el Parlamento. Habla aquí de elaborar un nuevo esquema justamente para eso. El descuento por las horas de paro de los docentes. Mandatado por ley. Mandatado que por es ley. Un hecho también novedoso en el Sí, programa, ¿no? entre otra medida que hay, ya repetimos, hay unas cuantas. También se habla de modificar el régimen de horarios docentes para obligar a que sea por 2 años el mismo régimen horario y de ahí pasar o encaminarse hacia el profesor cargo. Es un poco una vieja idea que está en el tema de la enseñanza hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo sigo pasando hojas porque estoy viendo que en educación se han planteado varias medidas. Se aspira a llegar a 500 escuelas de tiempo completo, otro tema que Larrañaga había hecho mucho énfasis, ¿no? Mucho énfasis en la interna, también eliminar el pase social. Esto es una iniciativa de la calle Pou, que también lo había manejado en la interna, ¿verdad? Es decir, no promover por promover, sobre todo en educación primaria. Inglés en todas las escuelas, esto lo había propuesto también Larrañaga y se incorpora al programa de educación del Partido Nacional, entre otras medidas que también abarca, por ejemplo, cambios en las currículas y bueno, entre otros temas también, además de crear una Universidad del Norte, una ciudad universitaria en Montevideo, que según se dice hay una ley 2001 que no se ha cumplido, entre otros aspectos del capítulo educación. Algo que también había hecho mucho hincapié en su momento Larrañaga con lo de la universidad aquí en Montevideo. Pasemos a seguridad, donde entre otras cosas se habla de mejorar los protocolos de actuación, se habla de otorgar viviendas a los policías, entre otros asuntos, ¿no? Exactamente. Hay que decir que en el tema de las propuestas del Partido Nacional, más allá que es una cosa que critica la oposición, es cierto, uno ve cuestiones que o se han iniciado o son muy similares a planteos de los últimos 2 gobiernos, ¿verdad? Es decir, por ese lado es un dato de la realidad. Por ejemplo, se habla de plazas y parques seguros, un poco el plan de convivencia en 7 zonas es un modelo similar. Vos decías el tema de la mejora a los policías, tanto sea salarial, un plan de viviendas, protocolos, hay una ley de procedimiento policial que fue votada en el gobierno de Vázquez, que es decir, se puede adaptar esa idea de repente. También se habla del tema de los uniformes, ¿no? Por ejemplo, se apunta a que tiene que los uniformes de la policía tener una vestimenta más claramente distinguible y acorde a la dignidad de la tarea. Por ejemplo, entre las cosas que se enumeran, una cosa que me llamó la atención, habla que se van a ir miles de oficiales por cuestiones políticas y por una mala política de retención y que eso obliga a tener una nueva política de reclutamiento oficiales para la fuerza policial, potenciar las seccionales y las comisarías. Es un poco el eje del cambio de operativa policial. También la Guardia Nacional dependiente del Ministerio del Interior. Esta es una idea de Larrañaga de la interna que es recogida en el programa de gobierno final de la fórmula. Y un tema que también llama la atención tiene que ver con el tema cárceles. Por ejemplo, gestión diferencial de algunos establecimientos. Se propone avanzar hacia un modelo mixto donde algunas cárceles sean gerenciadas por el Estado y otras por organizaciones privadas, mediante llamados públicos. Esto es una novedad también, ¿no? Y además, bueno, cuando se habla de niñez y adolescencia en materia de seguridad, si bien no avanza en el tema de la baja de la edad de imputabilidad, sí dice que los antecedentes hay que mantenerlos de manera preceptiva para todos los delitos y durante más tiempo, no el tiempo que actualmente está previsto por ley votada
en este gobierno. Una ratificación que el tema de la baja de la edad de imputabilidad no iba a estar en el programa, como efectivamente se confirma, no lo está, y como lo decía Larrañaga la semana pasada, eso quedará a la libertad de los votantes nacionalistas porque no había habido un compromiso de partido a partido, por ejemplo, con los colorados. Pasamos a las políticas sociales, donde se advierte, bueno, la consagración del famoso asentamiento cero, ¿no? A través de distintas regularizaciones o eventualmente de realojos. Exactamente, sí, son los dos grandes marcos que el plan de asentamiento cero de la calle Pou, que estuvo en su programa de las internas y que se repite aquí, están presentes, ¿verdad? También una cosa que llamó la atención en las últimas horas, que tiene que ver con el programa de liderazgo comunitario. Identificar y promover líderes locales que funcionen como articuladores de las políticas públicas y las iniciativas privadas en los asentamientos. Esto ha sido criticado por gente del Frente Amplio en redes sociales en las últimas horas, cuando esto surgió, porque bueno, se entiende que puede ser una suerte de punteros, como funciona en Argentina, ¿verdad? Gente a la que se le da un poder de decisión por fuera de bueno, los términos institucionales, ¿verdad? Pero bueno, un poco algo del tema políticas sociales, que tiene bastantes capítulos. Por ejemplo, habla también del plan discriminación cero, también diferentes planes de contención para personas, por ejemplo, centros diurnos, centros maternales para los hijos de mujeres solas que tengan que dejarlos para cumplir su jornada laboral. En definitiva, hay una serie de modelos y de planteos que se hacen a nivel de políticas sociales que están contemplados en este programa. Bueno, y en materia económica, de alguna manera lo que se pudo ver la noche de hoy es reflejo de lo que ya en su momento había anunciado Azucena Arbeleche cuando se hizo la presentación del equipo económico. De alguna manera fue una reiteración un poco de los conceptos manejados por la economista Arbeleche, ¿no? Sí, si hablamos de los grandes títulos, desdolarizar la economía, por ejemplo, es de los que aparece primero, reducir el gasto público superfluo. El viernes pasado, en el Prado de la calle Pou, dijo que sus técnicos habían encontrado un porcentaje del presupuesto que si se tocaba no cambiaba nada de funcionamiento y que bien podía ser un ahorro. Bueno, acá se identifica materiales y servicios no personales y suministros como un lugar donde se puedan hacer ahorros fiscales que se estiman en 500 millones por año en general. Además de, bueno, aliviar la presión fiscal, se habla de medidas con respecto al IRPF, por ejemplo, para el plan Estamos Contigo, que es un plan de política social, también ahí habría un alivio del IRPF, también aumentar del 6 al 20% las deducciones de IRPF por concepto de pago de alquiler en pesos, entre otras medidas que algunas ya eran conocidas, ¿verdad?, con respecto al tema de economía que están presentes en este programa. Bueno, y si te parece cerramos con el capítulo que también se dedicó a la cultura, porque bueno, entre otros asuntos se habla de en 10 años dotar de unos 30 lugares del interior con equipamientos en artes escénicas, entre otros asuntos, ¿no? Sí, se habla de crear una red nacional de salas teatrales y una red nacional de espectáculos, y por ejemplo se equipara lo que es el equipamiento de la Zabala Muniz a lo que pueden ser salas de teatro del resto del país. Por ejemplo, se toma en cuenta el ejemplo de Julio Boca, dotar el SODE de una política de descentralización para la que se pueda tomar como referencia lo hecho por el ballet dirigido por Julio Boca, ¿verdad? Por ejemplo, también me llamó la atención que habla de reorganizar la Comedia Nacional. Esto depende de la Intendencia, pero bueno, está dentro del programa de gobierno. También además hay referencias a otros ítems, por supuesto, de la salud también ha llamado la atención cuando se propone, por ejemplo, revisar el pago por acto médico, incorporando nuevos criterios, el incentivo para la radicación de médicos en el interior. Esto por ahí tiene cuestiones cercanas a lo que es los cargos de alta dedicación que se han tratado de impulsar en Asia y que han tenido alguna resistencia en los gremios médicos. En definitiva, bueno, varios capítulos que seguramente en las próximas horas se van a ir desmenuzando para conocer ya definitivamente la propuesta de la fórmula nacionalista de cara a las elecciones. Sí, una fórmula que con esto de alguna manera viene a callar las voces que se sentían desde el oficialismo, en el sentido de que no hemos tenido propuestas y ofertas de los blancos. Bueno, ahora sí, a partir de ahora da la sensación, entramos en la parte de la campaña más seria, ¿no? Donde se va a empezar a discutir efectivamente de propuestas, porque ya está la propuesta presentada hace mucho tiempo del Partido Colorado, ahora del Partido Nacional, y ni que hablar la del Frente Amplio que lo había hecho en su Congreso, ¿no? Sí, como resumen, Alfredo, igual hay que decir que gran medida las agendas del propio Lacalle Pou en la interna son el centro del plan de gobierno del Partido Nacional. Está claro, ¿no? Generalmente el que gana es el que lleva su núcleo duro de ideas a la propuesta para las elecciones nacionales, y obviamente hay ideas muy concretas de Larrañaga que también están reflejadas aquí. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos, con muchísimo gusto, como siempre. Los invitamos para el próximo lunes aquí en el 20 de TCC a partir de las 21:30. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chao.